nombre de Jesús, amén. Te invitamos en esta mañana que cantes con nosotros, que aplaudas tus manos. Es para el Señor, amén. Un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos vienen contentos esta mañana? ¿Cuántos saben que nosotros servimos a un Dios vivo? Que se escuche, ¿cuántos servimos a un Dios vivo? Y como quien dice que en el cielo vamos a estar ahí todos calladitos, ¿no, verdad? ¿Para qué vamos a ir al cielo? Para alabarle a Jesús, amén. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente. Y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Y tú eres
a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Por lo que hiciste ahí, que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Por ti mi vida está llena, Señor. Decirle, Padre, en esta mañana me quiero poner en tus manos, Padre. Quiero ser barro en tus manos, Señor. Moldeame, Señor, moldeame, Padre. Quiero ser ese vaso en tus manos, Señor. Me rindo a vos. Decirle, Señor, me rindo. Y levanta tus manos, decirle, Padre, examina mi corazón, Señor, y cambia lo que tengas que cambiar, Señor, para agradarte a vos, Padre. Antes de la creación y caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste de polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntos en el suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, pero ahora se me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza,
manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida y sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Gracias, Señor, por amarnos, Padre, a pesar de cómo somos, Señor. Pero también te pedimos que como ese barro, Señor, nos va a ser necesario, Padre, para moldearnos, Señor, para ser agradables para vos, Señor. Que vivamos una vida agradable para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Entrégale tu adoración a Jesús. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. De palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras.
Gracias, Padre. Estamos aquí con nuestros corazones agradecidos, Señor, por lo bueno que sos con nosotros, por tu sacrificio, Señor, por enviar a tu único Hijo, Dios, a morir por nuestros pecados, Señor. Padre, gracias por tu amor. Y como contamos, no bastaría, Señor, una oración o la vida entera, Padre, lo agradecidos que estamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Los capítulos 15, 16 y 17 de Juan graban una conversación larga que el Señor empezó a tener con sus discípulos. Les empieza a hablar. ¿Alguna vez te ha pasado que si tú eres padre o que tus hijos se van a quedar solos o van a ir a la casa de un amiguito desde que son pequeños, ¿no? O van a ir a un viaje, a una excursión, y te ha pasado que estás con ellos, o a lo mejor no un hijo, pero un hermano pequeño, o unos padres que ya están viejitos, ¿verdad? Y que van a viajar, y empieza uno a decirles una serie de recomendaciones. ¿Te ha pasado? Y te portas bien, y ten cuidado, y no hables con ningún extraño, y tiendes tu cama, y si alguien te dice esto, pida por favor y dé las gracias. ¿Les ha pasado eso? El Evangelio de Juan graba una larga conversación de Jesús antes de partir, antes de ser entregado. Y les voy a citar solo algunas. Yo me imagino ¿qué ha de haber sido esa última cena? Estar con Jesús, esos últimos horas o días, y Jesús empieza a decirles cosas que yo pienso que si nosotros hubiéramos estado ahí nos hubiera pasado lo que a los discípulos, que algunas como medio incomprensibles, como uno se quedaría, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué está como preocupado? ¿O por qué me da tantas recomendaciones? Nuestros hijos a veces dicen, ay mamá, sí está bien, hombre, y no comprenden, ¿verdad? ¿Por qué uno tanta urgencia? Cuando no vas a estar conmigo, ten cuidado. Estás a merced, ¿verdad?, del extraño. Cuando estés solito, ten cuidado, porque hay gente mala. Y entonces, desde el capítulo 15, Jesús les empieza a decir también, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Les dice, en resumidas cuentas, lejos de mí nada van a poder hacer. En el verso 18 del 15 les empieza a advertir, si el mundo los aborrece, sepan que me han aborrecido antes que a ustedes. Y si fueran de este mundo, el mundo los amaría, pero como no son de este mundo, les van a aborrecer. Les dice en el verso 20, acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y estas cosas como que en ese momento a los discípulos como que nos van a perseguir. ¿Cómo está eso? Más adelante en el capítulo 16 verso 5 dice, pero ahora, fíjense qué impresionante, les dice, esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí están los discípulos escuchando uno tras otro estos mensajes, ya me voy, y va a ser feo. Y le dice a Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, ¿cómo? Y le dice a Judas, y aquí les dice en la mesa, y aquí uno de ustedes me va a traicionar. No, ¿quién? Y continúa el capítulo 16, verso 25, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Wow. Y el capítulo 17 completo es una oración de Jesús por sus discípulos.
Y les voy a leer solo porciones. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sigue orando. Wow. Ahora voy a ti, dice en el verso 13, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Wow. Y sigue orando y concluye esta oración. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y empieza el capítulo 18 diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Y entonces viene el arresto de Jesucristo. Y tú te puedes imaginar sentado a la mesa con Jesús, y Jesús dándole todas estas instrucciones: y mi hijo, te portas bien. Y ¿sabes qué? Se va a poner feo. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero viene el Consolador. Y yo me imagino qué abrumadora de haber sido. Yo pienso que en ese momento muchas cosas no las entendieron. Yo pienso que en ese momento muchas cosas les pasaron como: ¿qué? ¿Aborrecer? ¿Nos van a aborrecer? ¿Nos van a aborrecer? ¿De qué estás hablando, Jesús? Ya no les voy a hablar por historias. Bueno, pero pues es que las historias eran más fáciles. ¿De qué estás hablando, Jesús? Y viene el arresto de Cristo. Y es por eso, porque todo esto después el Espíritu Santo le recordó a Juan para grabarlo en el Evangelio. Pero es por todo esto abrumador, de todas estas instrucciones finales, que Cristo es por esto que instituye la cena del Señor, o la Santa Cena. Es por eso que les dice: les voy a encargar que cuando yo me vaya, se junten y recuerden el sacrificio. Y recuerden, cuando Él les estaba pidiendo: este es mi cuerpo, que será entregado y molido como el grano de trigo, en ese momento no había pasado. Es así como: ¿qué? ¿Tu cuerpo es como el pan y que comemos de tu cuerpo? ¿Qué onda, Jesús? Pero Jesús les pide: hagan esto, no se olviden de reunirse. Y es que por eso que hoy, que ya la Biblia está escrita, y que los apóstoles entonces cobró sentido cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo resucitó, y ellos seguían obedeciendo y celebrando: esto es mi cuerpo que será entregado por... Ya entendimos. Como el grano de trigo tiene que ser molido, así será después de la crucifixión y la resurrección. Entonces siguieron conmemorando, y entonces dijeron: ya entendemos. Ya entendemos. ¿Y por qué Cristo les pidió que lo instituyeran? Para que no nos olvidemos de su sacrificio. Para que no nos olvidemos de su sacrificio. Así es que vamos juntos a partir el pan y a recordar que como el trigo tiene que ser molido para formar este pan, el cuerpo de Cristo fue molido para que nosotros podamos tener salvación.
Vamos a comer el pan. Y en tu corazón, en lo más íntimo, dile: gracias, Señor, por haber sacrificado tu cuerpo. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, como dice el canto, por quererlo hacer. No porque solo lo tenías que hacer, sino querías hacerlo. Quisiste hacerlo. Gracias porque la paga del pecado es muerte y tú llevaste mis pecados en esa cruz, Señor. Y tu muerte pagó por mi muerte. Y dice en otros evangelios donde está grabada la institución, que también les dice, tomando la copa y dando gracias, también ahí les dice: esto es mi sangre. Dice en Marcos 14:24, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nos está esperando. Hoy la estamos tomando aquí, Él allá, pero cuando Cristo venga por su iglesia, nos está esperando. Y ese es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que matar machos cabríos, ya hubo un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre fue vertida y derramada para pagar por un nuevo pacto, el pacto del amor, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia. Así es que juntos recordemos que su sangre fue el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor. Y con gratitud, Señor, en nuestro corazón, hoy, como tú lo mandaste, como tú lo instituiste, hoy recordamos, Señor, que nunca se nos olvide, Señor, tu sacrificio en la cruz, tu sangre vertida por nosotros. Y que tú, Señor, como un cordero, sin abrir tu boca, aceptaste el castigo por nuestros pecados, Señor. Gracias por haberlo hecho. Gracias por quererlo hacer, por derramar tu vida, por poner tu sangre en medio de nuestro pecado y la ira de Dios. Y esa sangre nos reconcilia con nuestro Padre. Gracias, Jesús. Ayúdanos a nunca, nunca olvidar tu sacrificio, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Ahorita que hablaba a mi esposa acerca de esos últimos momentos de Cristo con los discípulos, yo no me puedo imaginar a Jesucristo diciéndole a Judas: tú me vas a traicionar. Yo me imagino a Cristo con lágrimas en los ojos, diciéndole a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y aún así te amo. Y yo no sé tú, pero yo me veo en esa posición de Judas. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser? Pero ahí está el Señor. El día de hoy estamos en ese periodo de la gracia. Bendita sea la gracia. En esa etapa en donde ya no tienen que apedrearnos. Si somos traidores, si somos malos. Porque dice la Biblia que no habemos ninguno aquí en esta tierra que seamos buenos. Entonces la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero Cristo en esa cruz del Calvario, qué maravillosa canción. Estábamos hace rato. Yo decía que a mí no me gusta el reggaetón, pero es la primera vez que digo, me gustó el reggaetón. Porque yo sé que aquí no estamos ni por los panes ni por los peces, sino estamos por la cruz del Calvario. Efectivamente,
Estamos aquí reunidos porque hemos reconocido ese sacrificio en la cruz. Y el día de hoy, en un mundo tan cruel, porque esa es la palabra, en un mundo tan de cabeza, lo único que tenemos que hacer es voltear a la cruz del Calvario. Y nos siguen molestando las situaciones, y nos sigue molestando la agresividad que existe allá afuera, y nos sigue molestando las injusticias del gobierno, de los gobiernos. Pero la cruz del Calvario está ahí para darnos esa paz que sobrepasa todo entender. Esa paz que solamente puede venir a través de la cruz del Calvario, del sacrificio de Cristo. Así que bienvenido, bienvenida esta mañana, qué bueno que están aquí. Y bueno, hoy terminamos el libro de Efesios, por fin. Este libro que nos ha llevado a entender muchas cosas, nos ha llevado por un estudio o un retomar lo que es la doctrina básica como cristianos, para poder entender cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y bueno, pues recordemos que este libro de Efesios, haciendo una recapitulación de esto, ¿qué es lo que tiene o tuvo esta epístola que hoy terminamos, o esta carta de Pablo al pueblo de Éfeso? Es una carta muy profunda y tiene una profunda enseñanza, y a la vez profunda, muy práctica. Y hasta el día de hoy hemos visto muchas cosas, ya llevamos meses en esto, y no necesitamos caernos, no necesitamos azotarnos para que el Espíritu Santo nos hable, sino simplemente escudriñar, reflexionar y pensar, bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir a través de esta carta que tiene 6 capítulos? Y bueno, la epístola de los Efesios, obviamente que nos expuso al principio, los primeros 3 capítulos, ¿cuál es la doctrina fundamental? ¿Cuál es esa unidad que ha dado Cristo a todo el mundo, a todo el universo? Cuando ya no hay diferencia, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay griegos, todos somos uno mismo en Cristo, somos un cuerpo, somos una iglesia. Todos esos conceptos los hemos ido viendo. Y bueno, también nos habla de un propósito, y nos habla también de una herencia que tenemos con Cristo para la eternidad. Y obviamente que toda esta epístola del capítulo 1 al 3, por si la vuelves a releer, nos habla de la doctrina. En la parte 4, del 4 al 5 y el 6, estos últimos capítulos, nos habla ya de cómo lo llevo a la práctica, cómo puedo ponerlo por obra. Y esto es algo que hemos estado viendo. Y bueno, hay una primera sección donde Pablo nos expuso cuál es este llamamiento del cristiano. Tú y yo hemos sido llamados con un propósito. Y Dios tiene planes de bien, no de mal. A pesar de las circunstancias, Dios te ha llamado con un propósito. Y aquí expone ese gran llamado, esa gloria del llamamiento como cristiano. Y bueno, después también nos dice, si tú te dices cristiano, debes de conducirte de esta manera. Esta es tu conducta, esto es lo que Dios, lo que Cristo espera que tú hagas. Porque esto del cristianismo no nada más es de escuchar. Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esto del cristianismo, donde viene el fruto y la efectividad, es ponerse a practicar lo que aprendemos a través de las Escrituras. Entonces, una vez que sabemos cómo conducirnos, cuál es nuestra conducta como cristiano, de acuerdo a ese llamamiento que Dios nos da, nos habla de una santa manera de vivir. Y no que seamos buenos, sino que hay estándares en la vida. ¿Qué quiere decir esto?
O sea, no podemos entrar aquí y ponernos la casaca o el abrigo o el suéter del cristiano y al salir de aquí nos lo quitamos y empezamos a vivir otra vida diferente. Y empezamos, como dice la Biblia, a andar en la carne. Pablo lo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagas ¿qué? Los deseos de la carne. Y aquí nos habla Pablo y nos dice que llevemos con dignidad este llamamiento de ser cristianos, que hemos estado predestinados desde hace mucho, que Dios nos ha diseñado para que le imitemos a Él, que imitemos ese carácter que Él nos ha dado, ese carácter que Él va formando. Y después de ahí, ya en la parte última que hemos estado viendo, nos habla de una armadura. Y nos dice que usemos toda la armadura, es decir, no podemos ir a la batalla, no podemos salir de aquí a enfrentarnos a un mundo tan agresivo sin usar toda la armadura de Dios. Pablo lo dice, toda la armadura de Dios. Porque si no vamos a tener puntos débiles. Todo el mundo tenemos debilidades, obviamente. Pero Pablo aquí nos previene a través de esa revelación del Espíritu Santo que tenemos que estar armados con esos 6 elementos que la semana pasada terminamos. Y bueno, después de aquí vamos a ver cuál es lo que Pablo nos dice en esta última parte que expone del libro de Éfeso, de la carta a los Efesios. Y yo creo que aquí, cuando nosotros entendemos qué es lo que Pablo nos quiere decir, podemos ver que de acuerdo a lo que estamos viviendo en el mundo, nos habla a alertarnos. Y así se llama la predicación. El día de hoy, que estemos al pendiente, que estemos vigilantes. Pero vamos a orar antes, ¿les parece? Cierren sus ojos. Señor, gracias Padre por este tiempo que tenemos hoy. Que tu palabra, Señor, sea la que fluya a través de mí. No pensamiento de hombre, no pensamiento de humano. Porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene en esta escritura y que nos transforma, que nos limpia, que nos ayuda cada día a enfrentarnos a un mundo caótico, a un mundo malo, Señor. Nosotros no somos de este mundo, tú lo dijiste, Señor. No pertenecemos a este mundo, pero tenemos que cohabitar en él hasta que tú regreses o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos alertas con toda esa armadura que tú nos dijiste, de tu verdad, tu justicia, que compartamos esas buenas noticias de la paz, que estemos siempre libres para anunciarla, Señor, que tengamos esa confianza en que a través de la fe tú nos proteges, Señor. Ese escudo que puede apagar las flechas encendidas que nos arroja el enemigo, el diablo, nuestro adversario. Y que llevemos siempre dignamente esa salvación, como dice ahí, como ese casco, como ese yelmo, que es la salvación, y que tu palabra, Señor, sea esa espada que en todo momento está defendiéndonos contra las acechanzas del diablo, Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre, bendito seas. Bendita tu palabra, Señor. Y yo no sé, pero cuando yo estaba más jovenzuelo, es decir, cuando mi hija apenas tenía 1 año, la primera película que descubrió se llamaba El Rey León. Yo me sé El Rey León de memoria. ¿Quién no se sabe Hakuna Matata? ¿Sí? Por ahí tenemos otra proyección también. Entonces, mi hija, cuando descubre esta película de 1 año,
aprendió a caminar con ella porque estaba así y veía que se prendía la televisión y empezó a caminar, empezó a andar con esa película, curiosamente. Y cantaba las canciones, Hakuna Matata, y se sabía y lloraba cuando moría Mufasa a la edad de 1 año. Pero ahí había un animalito muy curioso que se llama suricata. Y esta suricata es un animal pequeñito, chiquitito. ¿Quién era este? Es Timón, ¿verdad? No, Pumba. No, Timón. Entonces este Timón pues pertenece a una especie de los suricatas. Viven en las arenas. Estos animalitos se reúnen en comunidades, aprenden cosas muy curiosas, muy raras. La primera de ellas es estar vigilantes en todo el tiempo. Como están tan pequeños, de repente salen de sus madrigueras, que son así como cuevitas, y empiezan a voltear para todos lados. Siempre hay uno designado, fíjense. Hay uno designado para voltear. Y su labor principal es proteger a sus pequeños. Proteger a los suricatitas. ¿Sí? Suricatas o suricatos. Nada tiene que ver con nuestro cato de aquí de la iglesia. Bueno, sí, él se mantiene vigilante también. Y este es algo, una característica que los destaca. Otra de estas características es que aprenden cosas. Por ejemplo, ellos aprenden a comer animales que son venenosos, como el escorpión, pero aprenden a quitarle el aguijón de alguna manera. Y ya después, para adentro, para que no los pique. Es curioso. Aprenden hacer una especie de ladrido, no sé cómo se llama, cuando se sienten acechados por una especie dañina. Cuando vienen los malos, este que está así vigilante empieza a aullar, empieza a dar un ladrido de determinada forma y alerta a los otros, y los otros empiezan y ahí se va la voz. Y todos se alertan porque vienen, ahora sí que viene el lobo. Sí, no sé si haya lobos allá en el desierto donde viven estos. Pero aprenden a proteger a su gente. Y tienen otra cualidad y otra característica. Estos animales saben convivir con otros animales. ¿Se acuerdan que está, por ahí hay otra transparencia donde está Timón y Pumba y el Rey León, chiquito? ¿Sí? Y yo creo que esta es una cuestión muy importante. Aquí estoy poniendo un versículo que lo vamos a tocar al final, que es Romanos. Pero aquí podemos ver que estos animalitos tienen esa, siempre en su DNA, por decirlo de alguna manera, tienen esa cualidad de estar alertas, de estar, ¿cómo decíamos al principio? ¿Cómo decía la primera? Vigilantes, digan todos vigilantes. Y vigilante no es como un velador en la noche que se duerme y si oye un ruido se despierta. Vigilantes todo el tiempo. Porque cualquier detalle, allí es donde puede colarse el enemigo. Y así debemos de ser en la fe, vigilantes. De aquí Pablo nos va a decir a partir del versículo 18 del capítulo 6, ¿cuál es la forma de mantenernos vigilantes? Y aquí en el versículo 18 les dice, ya después de que les habló de la armadura de Dios, les dice, no se olviden de orar. Yo estoy leyendo otra versión, pero aquí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual, porque está muy práctica. Les dice Pablo, no se olviden de orar. Si pudieras hacer un recuento de cuántas horas, cuántos minutos oraste en la semana, no me levanten la mano, ni me digan nada, ni hagan así como...
Yo creo que los podríamos contar con las manos, los minutos que oramos. Espero que no. Ahora, no se trata de que te pares a las 3 de la mañana y empieces a orar. Digo, si es un llamado que Dios te ha hecho, qué bueno, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que estemos orando sin cesar. Eso es algo que en Semilla de Mostaza creemos. Vean el capítulo de la oración, está muy bueno. La oración es necesaria y ahí dice en esta versión, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Porque a veces estamos afanados y nos ponemos a pensar, Señor, que me vaya bien, Señor, que no me falte dinero, Señor, que mis hijos estén bien, Señor, que no les dé la chiripiorca, Señor, Señor. Y nos olvidamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa tercera persona de Dios. No es una fuerza rara, como algunos piensan, aunque el Espíritu Santo tiene poder, obviamente. Tiene poder de levantar a los muertos, de levantar a Jesucristo mismo de la muerte. Y tú y yo, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando tuvimos el privilegio de hacerlo nuestro Señor y Salvador, porque el privilegio es para nosotros. A veces lo planteamos al revés. ¿Quieres recibir a Cristo? No, que Cristo te reciba a ti, eso sí es un milagro, y a mí. Cuando el Señor nos da ese privilegio de entrar en esa armonía con Él, de entrar en esa relación con Él. En ese momento dice la palabra de Dios que tú y yo somos sellados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber algo importante. Por eso Pablo lo dice al final de todas estas recomendaciones que ya dio antes. No se olviden de orar y siempre oren a Dios. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Y dice, manténganse en estado de alerta. Eso dice esta versión, la traducción del lenguaje actual. Está sencillo, ¿no? Manténganse en estado alerta. ¿Cómo decía la predicación? Manténganse vigilantes. Cualquier momento, cualquier programa nos va a desviar de los propósitos de Dios. El enemigo está afanado y el enemigo está presente en cada instante de tu vida porque nos quiere tropezar, nos quiere desviar de los planes de Dios. No estamos satanizando la vida. Ay, hay que estar, a ver, ¿dónde están los chamucos? Porque cuando tú andas en la cobertura de Cristo, cuando tú andas con esa protección y esa comunión con el Espíritu Santo, no tienes de qué temer. Jesucristo no temió de la muerte, aunque no fue tan dócil. Pero Él comprendió que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. Pero Él en esa noche, ahí donde estaba en el huerto, donde dice, Señor, papito, si puedes que pase este dolor por el que voy a pasar, Señor, que pase este trago amargo, Señor, hazlo, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Y cuántos tragos amargos pasamos todos los días de la semana? Preocupados por nuestros hijos, preocupados por nuestra economía, preocupados por nuestra situación personal, preocupados. Y lo que nos falta es ocuparnos, como dice Pablo, de orar en el Espíritu Santo. Señor, ¿qué necesito escuchar de ti? Señor, guíame a través de tu palabra para que yo pueda orar correctamente.
La oración y la palabra de Dios siempre deben de ir unidos. Siempre deben de estar ahí. En sus oraciones, dice ahí esta versión, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? No está diciendo Pablo, pidan para que les vaya bien en el trabajo y les den más dinero. Pidan para que estén bien sanotes. Pidan. Pablo no está diciendo eso. Nos está diciendo, escuchen la voz de Dios, escuchen la voz del Espíritu Santo. No se olviden nunca de orar. Eso es mantenerse vigilantes. Mantenerte listo, mantenerte al pendiente de todo lo que te rodea. Porque el enemigo anda como león rugiente por ahí, viendo a quién devora. En sus oraciones, dice esta versión de la traducción del lenguaje actual, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es la intercesión? Está diciendo, pidan por sus hermanos. Diana estaba tratando hace un rato estos que estaban reunidos con Cristo. Y cómo Juan ora ahí en el capítulo, Juan está narrando esta oración de Cristo ahí en el capítulo 17. Donde Cristo le ora al Padre y le dice, Señor, yo no nada más te pido por estos que están aquí, estos discípulos que me han seguido 3 años, sino por los que han de venir después, por el testimonio de estos. Y esa debería de ser nuestra oración el día de hoy. Si yo pudiera hacer una oración, Señor, yo no te pido por estos semillosos que están aquí, sino por los que han de venir, por el testimonio de estos. Durante el libro de Efesios hemos aprendido cómo vivir la vida cristiana práctica, cómo es la doctrina de Dios. Capítulo 1 al 3, doctrina. Capítulo 4 al 6, práctica. Así podríamos resumir de sencillo el libro de Efesios. Y te recomiendo que lo vuelvas a leer en tu casa de corrido, no te va a llevar más de 20 minutos. Subraya las palabras que recuerdes, subraya lo más importante, ora con ese libro al Señor y dile, Señor, ¿qué tienes que decirme? Porque pues nada más, si terminamos el libro de Efesios para ponerle una palomita más, ya terminamos otro. Pero ¿qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo a todos? Creo que ahí es lo más importante. Y lo que me está diciendo es, ora por tu iglesia. Ora por tus hermanos, los que están aquí y los que no pudieron venir aquí el día de hoy, pero que son tus hermanos, por los que vinieron y se fueron. Ora también por ellos. Eso me está diciendo esta carta. Eso es mantenerse alerta. ¿Eso es mantenerse cómo? Vigilantes. Y Pablo después en el versículo 19 les dice, oren también por mí. Así como que de pasadita, si se acuerdan, oren también por mí. Aunque digo, yo no soy importante, les hubiera dicho, yo no soy el importante, pero aquí explica por qué. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. Pablo tuvo oportunidad, aún en la cárcel, de compartirle a gente que estaba ahí a su lado. Gente del ejército, día y noche lo cuidaban. Día y noche encadenado a ellos. Y Pablo les compartía. Y Pablo les hablaba de Cristo. Y seguramente muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Pues ahí se los ponían de pechito a Pablo. ¿Cuántos días va a estar conmigo, hijo? ¿Una semana? ¿Un mes? Ahí te va. Pablo calzándose el evangelio de la paz y exponiéndolo de una manera como solamente Pablo lo podía hacer.
ninguno de estos guardias así enormes, gigantes y fuertes podía sostenerse en pie. Se rendían a los pies de Cristo seguramente. No en el poder de Pablo, en el poder del Espíritu Santo y su palabra. Pero ahí está diciendo Pablo, oren por mí, por favor. Y esa es la receta para una iglesia. Oremos por la iglesia para que nuestros hermanos, para que los pastores, para que los líderes, para cualquiera que venga a la iglesia, tengamos las palabras de paz, de amor, de esperanza, de salvación para la gente que no conoce de Cristo. ¿Y sabes qué? Que nos dé, dice ahí, el valor. Oremos, mis amados, para que el Señor nos dé el valor de abrir nuestra boca y decirle a la gente, necesitas a Cristo, si no te vas a ir al infierno. No de esa manera, a lo mejor. Necesitas de un Salvador. Que el Dios nos dé valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto y que ahora ya no había secreto. Ya era un libro abierto totalmente. El plan de Cristo, la gracia había sido revelada. Pablo en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, por gracia es que ustedes han sido salvados. No tuvieron ningún mérito, ni siquiera el que alzaron su manita para decir, yo quiero recibir al Señor. Ni siquiera eso. Por gracia, porque el Espíritu Santo puso en ustedes esa necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Esa es la gracia, es ese favor que recibimos de Él, del Salvador, del Creador de este mundo, de esta tierra y de todo cuanto hay, de ti, de mí, de todos. Por Él hemos sido creados y para Él hemos sido creados. Esa es la gracia de Dios, la gracia la que mueve el universo, la que mueve cada fibra de tu cuerpo mientras tengas aliento de vida. Cada día que te levantes, no nada más da gracias por la misericordia, sino por su gracia. Porque no merecemos nada. Pero ahí está la vida, ahí está la esperanza, ahí está algo nuevo que viene. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. ¿Por qué estaba preso ahí Pablo? Por anunciar las buenas noticias, por anunciar el evangelio. ¿Estaba agrediendo a alguien? No. Simple y sencillamente estaba preso, no por un gobierno, no por una persona, estaba preso por Cristo. Él estaba en cadenas por Cristo, eso es un privilegio. Ese es el privilegio que tenía ahí Pablo. Y les dice ahí, pídanle a Dios que me dé valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Ese es un buen motivo para orar. Ay, pues que al pastor le dé valor para que les anuncie a todos. No, para que a nosotros como iglesia, como cuerpo en Cristo, nos dé valor. Esa tiene que ser nuestra oración. Que a nosotros, semillosos, somos un cuerpo en Cristo, nos dé valor ¿de qué? De anunciar las buenas noticias sin ningún temor. De que, ay, me van a criticar. Ay, pues, ¿qué van a decir? ¿Eres cristiano? Pues, más o menos. Más o menos, ¿no? O eres o no eres, punto. No podemos decir, pues, más o menos. Eso es agua tibia, según el Señor. Y el agua tibia la vomita el Señor. La aborrece, la detesta. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, te dice la palabra de Dios. Pídale a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Y esa debería de ser nuestra oración al finalizar este libro. Señor, yo te pido que nos des valor a todos los que estamos aquí. Así como fuimos de tanto valor para ti que entregaste a tu Hijo a morir por mí en una cruz. Dame a mí el valor, Señor, suficiente para ir a anunciar ese sacrificio que hizo por mí. Que no sea un sacrificio inútil. Que no haya sido en vano porque yo no hablo. El sacrificio fue evidente.
¿Vamos bien hasta aquí? Vamos ahí al Evangelio de Lucas, por favor. Estamos, ahorita les digo exactamente dónde. Lucas 8, en el versículo 14, por favor. Jesucristo nos dio un maravilloso ejemplo para que sepamos en dónde andamos. Cuando nosotros vemos esta parábola de las semillas, Él quiere ejemplificar lo que representa el mensaje de Dios. ¿Qué es ese evangelio que llevamos? ¿Qué es lo que tiene que ver? Dice que hay semillas que cayeron en el camino y que representan a los que oyen el mensaje, ¿sí? O sea, tú vas, riegas la semilla, ahí va el mensaje. Pero en el versículo 14 nos habla de semillas, ya nos dieron varios ejemplos, pero aquí nos habla de unas semillas que cayeron entre espinos. Es decir, entre el lugar donde había espinos, ¿sí? ¿Y estos espinos qué representan? A los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, ¿sí? Esos son los que oyen, pero yéndose, ¿qué? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, escuchan el mensaje, pero no dejan que el mensaje los cambie. Escuchan el evangelio, pero les vale gorro, dijeran en mi tierra. Escuchan el mensaje y dicen, pues sí, pero es que ahorita estoy muy bien. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Me gusta eso, pero ahorita estoy muy bien. Un año, meses después se divorcian, tienen problemas con el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces has escuchado? Pues ahorita como que no necesito. Tengo mucho que trabajar. Y yo creo que ¿cuántos de nosotros hemos dejado que el evangelio cambie nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de estar preocupados por el dinero y por la diversión y nos enfocamos en lo verdadero, en lo auténtico, en lo eterno, no en lo temporal? La realidad es que todo lo que se hace en esta vida es temporal. La comida, el vestido, la bebida, los placeres, la diversión, todo es temporal. Nada de eso dura. Y no nos estamos poniendo en la posición, no se diviertan, no hagan. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Eso decía el hombre más sabio que ha habido en esta tierra, Salomón. Todo tiene su tiempo, pero aquí dice que esta semilla, cuando cae entre los espinos, son esas personas pues que oyen, pero no quieren que ese mensaje cambie sus vidas. ¿Por qué? Porque pues están felices en su pecado. Hay gente que está feliz en su pecado. Hay gente en las iglesias que está feliz en su pecado. Pero la Biblia cuando nos confronta y nos dice, ¿sabes qué? Mi querido, mi amado, mi amada, no estás tan bien como pretendes aparentar en la iglesia. Necesitas corregir. Necesitas rectificar. Si la palabra de Dios no nos cambia y el Espíritu Santo no nos redarguye, ¿quién más lo puede hacer? No hay poder humano que lo haga. Pero tenemos que estar conscientes de esto. Las semillas que cayeron, dice a partir del versículo 15. Las semillas que cayeron en buena tierra, ¿qué pasó? Estos son los de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En esta versión de la traducción del lenguaje actual dice que hay semillas que caen en buena tierra. Y sí, hay gente que está dispuesta a escuchar el mensaje de Dios y lo aceptan humildemente, con una actitud obediente. A mí cuando me dijeron, cuando el Espíritu Santo redarguyó mi vida a través de un
chavito, un predicador que estaba en una iglesia. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y yo dije, yo quiero. No sé ni qué es eso, pero yo quiero. Y yo creo que esa es la situación de muchos de nosotros. Y yo creo que esas semillas que caen en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y obedecemos. Aunque no siempre obedecemos. Pero la Biblia nos llama a ser obedientes. Y el ser obedientes implica esfuerzo. ¿Verdad, hijos? Silencio, se oyeron los grillos nomás. No sé cómo hacen los grillos. Escuchaba ayer o antier una predicación donde decía que muchos de los hijos, su labor es la de obedecer. Obedecer la autoridad que ha puesto Dios en las casas. Y esa autoridad es la de los padres. Pero el día de hoy está devaluada, está como depreciada. Es que mi papá no sabe, es que mi papá no entiende, es que mi papá ya está ruquito, mi mamá pues ya está pasada de moda. Y por ahí ponían el ejemplo, este predicador, y decía, acuérdate cuando tú y yo éramos más jóvenes, que tu papá decía, oye hijo, pues no, esta videocasetera, la VHS, pues no, como que no graba. Ya ni se acuerdan los chavos lo que es la VHS. Pero ¿a quién les tocó la VHS? Sí, entonces, pues es que no, a ver hijo, enséñame, te decía tu papá. Ay papá, pues primero conéctala y ya después ponla a funcionar. Y el día de hoy muchos de nosotros estamos igual. A ver hijo, ¿qué es un hashtag? Yo le he preguntado a mis hijos como 35 veces qué es un hashtag. ¿Sí? Porque no entiendo el concepto. ¿Qué es un hashtag, Alonso? No entiendo el concepto. A ver, hijo, ¿cómo le hago para que no me lleguen notificaciones del WhatsApp tanto y esté encargado? Bing, bing. Ay, papá, tú no entiendes. Ay, papá. Tenemos que ser pacientes. Ya te tocará tu tiempo. Yo no sé qué tecnología habrá en aquel entonces. Oye, hijo, ¿cómo le hago para que los monos no salgan a pegarme en la cara? Te van a decir tus hijos, ay, papá, deja que te peguen. Yo no sé cómo va a ser la tecnología en el futuro, pero seguramente como van a salir los monos a golpearnos y vamos a tener que correr. Hay semillas que cayeron en buena tierra. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque la semilla cayó en buena tierra. Por eso estás aquí, escuchando el mensaje de Dios. Y quieres ser obediente a este mensaje de Dios. Tu actitud tiene que ser sincera, no nada más obediente. Porque hay obediencia no sincera. Hay obediencia a fuerza. Ay, tú hazle caso, el viejo ya está mal, pero pues hazle caso. Para que te deje dar lata. Al Señor no podemos decirle así. Ay, hazle caso a Dios, hombre, ya para que te deje dar lata. Tenemos que ser sinceros de corazón. Y dice aquí el Evangelio de Lucas, y en esta, explicando lo que Jesús estaba diciendo, dice, estos últimos se mantienen firmes. Eso dice ahí en el versículo. Los que oyen el mensaje y aceptan con una actitud obediente y sincera, estos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Qué maravilloso ejemplo nos da Jesucristo. El día de hoy tú y yo tenemos que enfrentarnos a un enemigo, ya lo vimos, pero el Señor nos ha provisto de un equipo, 6 armas maravillosas que también ya los vimos, ya entendimos. Y ya para terminar, ¿sabes qué? Esta batalla no la peleamos solos. Tenemos que velar y orar. Tenemos que orar en el Espíritu.
Ora siempre, dice la Biblia. Ora siempre. No vanas palabrerías, decía Jesucristo. No repeticiones vanas. Señor, quiero mi troca. Señor, quiero mi troca. Señor, sácame de esta deuda. Señor, sácame de esta deuda. Pues ¿para qué te metiste en la deuda? Te va a decir el Señor. Ora siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración es esa energía que te va a dar fuerza como soldado en Cristo. La oración te va a fortalecer. La oración te va a llevar por esos caminos que no conocías. Cuando oras en el Espíritu. Cuando ves esa película, que nunca me sé el nombre, ¿Jaque? So Rich, a ver Alonso, ¿cómo se llama? La del soldado, hombre, que nunca toma un rifle. ¿Cómo? Esa, no sé ni cómo se llama. Hacksaw Ridge, you got it? Yo no, nunca me la aprendo. Cuando podemos comprender que tu batalla no es ni contra carne ni contra sangre, y te remites a esa película de Hacksaw Ridge, en donde el hombre nunca tomó un arma, pero salvó vidas por la fe que tenía en el Señor, por la convicción tan fuerte que tenía de su fe y del llamado que Dios le había dado. Vas a salvar gente. Ese debería de ser el llamado que tenemos todos nosotros como hijos de Dios. Vas a salvar gente. Y tu lucha no es ni contra sangre ni contra carne. El Señor te ha capacitado hasta el día de hoy. Ay, no, pues que vayan y que prediquen los pastores. No. No estás peleando tu propia batalla, no estás peleando en tus propias fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia. ¿En quién te fortaleces? En ti vas a perder. Fortalécete en el Señor. Ora siempre. Orad sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses. Cuando estás en comunión con el Señor, ¿sabes qué pasa? Cuando estás en esa oración con el Señor en todo momento, estás en contacto directo con Él. Es como cuando existían los nexteles, ¿te acuerdas? Esos radios que le picabas, pip, pip, inmediatamente te contestaban del otro lado. No necesitabas marcar, sino estabas en línea directa con la persona que querías. Con el Señor no necesitas ni hacerle pip, pip. Simplemente, Señor, papito, guíame, ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí. Tú eres mi papá. Yo te creo. Te necesito, Señor. Hay una línea abierta cuando te mantienes en la presencia de Dios. No necesitas decir, Señor, venimos a tu presencia. ¿Cuántas veces inician las oraciones así? Señor, venimos a tu... Estás en la presencia todo el día. Si eres fiel, si eres temeroso de Él. Ora con toda oración. Hay oraciones de súplica, oraciones de intercesión, oraciones de agradecimiento a Él. Intercede por los otros. Agradécele por todo lo que tienes. Agradécele por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo y por si no tienes trabajo, que el Señor te va a dar mañana un trabajo. Agradécele por eso. La oración cambia cosas. La intercesión trae victoria.
empezando a nuestra vida. Cuando intercedes por otros, ¿sabes qué? El Señor te da paz. El Señor te guarda. Ora en el Espíritu. Esa es la fórmula bíblica para orar al Padre. A través del Hijo en el Espíritu. Ahí está Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, hay alguien que nos ayuda y ese es el Espíritu Santo. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Esos son los gemidos indecibles que habla Romanos. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. El Espíritu Santo ahí está poniendo palabras delante de Dios para expresar tu necesidad, para expresar tu intención, para expresar tu pensamiento, para expresar tu corazón. Y el siguiente versículo en el 27 dice que Dios conoce todas las cosas porque Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. ¿Tú crees que lo vas a asombrar a Dios? ¿Tú crees que lo vas a sorprender? Dios sabe tus pensamientos y los míos y los de todos nosotros. Sabe lo que quiere decir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu está rogando a Dios por su pueblo, por su gente de manera especial. Para que actuemos, para que obremos de acuerdo a lo que Él necesita. Tenemos que orar y velar en todo momento. Tenemos que estar como vigilantes, con las antenas levantadas, alertas. Mantente orando, perseverando. Ora por los santos. Al finalizar, Pablo está enviando unos saludos. Ya para decirles, ya terminé la carta, pero quiero que vaya este hombre a darles personalmente los saludos. Normalmente Pablo, cuando escribía una carta, se extendía en los saludos, pero aquí fue muy sintético, porque seguramente Tíquico iba a enviarles los saludos personalmente. A él lo envió a Éfeso, porque ahí dice, les envío a Tíquico, en el versículo 21, el capítulo 6. Si no tienes nombre para tu hijo que van a nacer, ahí está uno, Tíquico. Tíquico Torres, imagínate. Ese mi Tiqui. En el versículo 21 dice que él enviaba a Tíquico para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo seguramente Tíquico escribió esta carta de su mano, dictada por Pablo, porque Pablo no estaba muy bien de su vista. Pero seguramente este saludo le dijo, a ver Tíquico, dame la pluma, porque quiero escribir yo personalmente. Y fue breve. Les envío a mi hermano, a Tíquico. Versículo siguiente, por favor, el 22. Digo el 23. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Siguiente. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta, Pablo? Gracia y paz. Y ahora está terminando nuevamente con la paz y la gracia. Versículo siguiente, por favor. 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Pablo animando a los efesios.
Y también Pablo animándonos a nosotros los semillosos. Este hermano Tíquico era un aliento para Pablo. Ahí en Hechos 24, después lo lees. Pablo estaba enviando a este hombre para alentarlos, que no perdieran la fe, que siguieran adelante. Cuando vienen otros hermanos de otros lugares y nos alientan, sigan adelante, semillosos. No están en vano aquí. Dios no los trajo aquí nada más porque sí. Los tiene aquí con un propósito. Pablo no se guardaba los asuntos para sí mismo. Él quería que todo el pueblo de Dios se enterara lo que estaba haciendo. ¿Sabes que yo estoy aquí prisionero y sigo compartiendo el evangelio al que se me atraviesa en esa puerta? Y ora por mí para que Dios me dé las palabras y el valor para hacerlo. Eso es un mensaje de ánimo. Y aún así, Satanás se oponía a la obra en todo momento, y hasta el día de hoy es lo mismo. Pero la motivación de Pablo no era egoísta. ¿Qué podía Pablo conseguir para él mismo si estaba prisionero? Lo único que quería era el bien para los demás y para el evangelio. Aquí escribe un estudioso de la Biblia, donde dice: qué estimulante es ser parte de la familia de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a un creyente aislado. Los creyentes son como las ovejas, andan juntos. La iglesia es un ejército y los soldados necesitan pararse juntos y pelear juntos. ¿Te das cuenta de las palabras que está usando desde el versículo 23? Pablo está utilizando las palabras como paz, amor, fe, gracia. Pablo estaba ahí en Roma ya para ser muerto, y aún podía externarles estas palabras. Paz, ¿cuál paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo más importante es el amor. Sobre esas cosas no hay ley. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gracia, por gracia sois salvos. Son palabras que había puesto el Espíritu Santo en Pablo. Ahí preso por el gobierno romano en Roma, sin dinero, sin mayor pretensión que hacer la labor que su Señor le había encomendado hacer. Encadenado ahí a un soldado, centurión romano. Compartiendo el evangelio. Pablo, no teniendo nada, lo tenía todo. Era rico. Un día estaba con uno de nuestros tutores, Juanito Isais. Por alguna razón llegamos a un lago precioso en Dallas y nos invitaron a pasear en un yate. Yo en mi vida me había subido a un yate. Un hombre de Dios, Juanito Isais. Se quitó su camisa con su camisetita ahí de tirantitos. Se hizo el copetote a un lado, recibiendo el aire, el sol. ¿Cómo recuerdo estas palabras? Cachito, ¿te das cuenta? No teniendo nada, lo tenemos todo. El Señor nos ha hecho ricos, mis amados. Y no teniendo nada, ¿sabes qué? Lo tenemos todo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor.
¿Qué es lo que Dios espera de ti? Mucho todavía, mucho. Por eso estás aquí el día de hoy. Por eso estamos aquí el día de hoy. Fíjate en las palabras de Pablo: paz, amor, fe, gracia. No importa cuáles son tus condiciones, tus circunstancias, por los problemas que estás atravesando el día de hoy. En Cristo somos bendecidos. Y como cantábamos hace rato, no llegamos aquí ni por los panes ni por los peces, sino por la cruz del Calvario, para agradecerle a Él por su sacrificio. Dale un fuerte aplauso a Él. Señor, gracias, Padre. Gracias porque somos bendecidos en ti, Señor, con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, por hacernos ricos en Cristo. Gracias porque el día de hoy podemos terminar otro libro más, Señor, y nos da gozo, nos da alegría. Ayúdanos a mantenernos alertas, Señor, con todo esto que nos dijiste. Ayúdanos a mantenernos en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé paz, amor, confianza. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar de amarte. Ayúdanos a complementar la obra que tú estás haciendo aquí, Señor, como simples siervos, sirvientes tuyos, Señor. Como dice esa canción, no me importa en qué lugar me vas a poner en el cielo, Señor. Lo que me importa es poderte ver al rostro, Señor, cara a cara, y mirar tu rostro y adorarte, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, y que este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones el día de hoy. Yo te pido por cada persona el día de hoy aquí, Señor. Yo no sé cuál es la necesidad por la que está atravesando, Señor, pero seguramente tiene alguna necesidad. Todos tenemos alguna necesidad, Señor. Te pido para que tú seas el que dirija nuestros pasos, Señor, el que habla a nuestros corazones, el que nos guíe, Señor, hacia la meta. Que la meta eres tú, Señor. La meta es el cielo. Porque estamos en el mundo, Señor, pero no somos de este mundo, dice tu palabra. Te agradezco, Señor, por cada familia. Cada familia que vamos a hablarle a la sociedad, al mundo, a Wilson, a Raleigh, a donde sea, Señor, que tú eres digno, que tú eres, Señor, Rey de Reyes. Y así como levantaste esa copa con tus discípulos, Señor, sabemos y tenemos la esperanza de que tú nos esperas con el mejor vino allá en el cielo. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a ponernos de pie, chicos. Que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con una canción alegre. Y como dice, vamos a enseñarle a Cachito, dice #vigilantes. Por la paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor